Buenos días, profesor Ludwig. Esta es nuestra presentación de la economía colombiana en el siglo XX. Es la síntesis de ciencias políticas presentada por Jada Valle y Juan Castro. La presentación se dará en orden cronológico de los 1900 hasta los 2000. Cada época va a ser llevada por una o dos diapositivas y solo se tendrán en cuenta los hechos importantes. Gracias por la atención. El arranque del siglo de 1900 a 1930. La Guerra de los Mil Días, provocada por el enfrentamiento entre los partidos liberal y conservador, provocó grandes migraciones del campo hacia las ciudades, aportando un gran volumen de mano de obra no especializada que se vincularía a las actividades industriales como asalariados rasos. Muchas de las pequeñas industrias tradicionales, escasamente mecanizadas, fueron adquiridas por inversionistas, comerciantes de café, ganaderos e importadores textiles, quienes aprovecharon sus redes de comercio para ampliar sus mercaditos. Surgieron fábricas textiles de calzado, ladrillos, azulejos, cemento, tuberías, gaseosas, botellas de vidrio, cerveza. La importancia de la manufactura se gravó con altos impuestos y se redujeron las compras de maquinaria y materia prima, lo que dio un mayor impulso a la producción nacional, favorecida por la construcción de nuestras vías de transporte. Durante la Primera Guerra Mundial de 1914 a 1918, el país aumentó sus exportaciones y reemplazó las importaciones europeas por las norteamericanas, situación que fue aprovechada por los Estados Unidos para imponer condiciones al comercio del café colombiano y obtener privilegios de sus productos e inversiones. De esta manera se generó la mayor penetración de capital extranjero al país a través de las producciones de banano. El sector bancario y las explotaciones de petróleo en manos de las compañías norteamericanas, privilegiadas por el gobierno complaciente y permisivo. El caso más conocido fue la masacre de las bananeras en 1928, cuando el ejército colombiano atacó a los huelguistas de la zona bananera en defensa de los intereses de la compañía United Fruit Company. 1930-1950. Las exportaciones cafeteras fueron el soporte de la expansión económica entre 1922 y 1928. Sin embargo, para el comienzo de la siguiente década, con el desplome de los precios del café, se redujeron los créditos bancarios destinados a las obras públicas y aumentó el desempleo, a la vez que disminuyeron los precios, los salarios y el dinero circulante. Todo ello, junto con el incremento de los impuestos al consumo, condujeron al debilitamiento general de la economía, que a su vez se agravó con la Gran Depresión presente en todo el panorama económico mundial en 1929. Hacia 1930, la producción industrial se redujo en la mitad con respecto al año anterior, dado que la banca internacional redujo sus préstamos para afrontar la crisis originada por la Gran Depresión. Esta situación se prolongó hasta 1934, cuando el país impulsó su política de sustitución de importaciones. Entre 1936 y 1945 se intentó implementar en el país una serie de reformas relacionadas con la propiedad territorial y las relaciones laborales en busca de mejorar la productividad del agro y las condiciones de los trabajadores, tanto en el campo como en las ciudades. Sin embargo, la oposición política y la de los asentados cafeteros e industriales obstaculizaron su implementación, fomentando una especie de estabilidad basada en la exclusión de los sectores populares, manteniendo el control de las decisiones en la cúpula de los dos partidos políticos, que asumieron posturas divergentes frente al manejo de la economía, defendiendo cada uno de intereses particulares. Más tarde, el enfrentamiento entre dichos intereses daría lugar a uno de los periodos más convulsionados de la historia colombiana, conocido como la violencia.
La violencia. El fenómeno de la violencia produjo un notable desplazamiento de la población del campo a las ciudades, situación que fue aprovechada para los inversionistas industriales para ampliar su frente de trabajo, contrato de mano de obra a bajo costo. De igual manera, se dieron ventajas a la inversión extranjera, lo cual produjo el crecimiento de la industria química, farmacéutica, del caucho y metalmecánica. El sector agricultor entró en proceso de modernización a partir de la conformación de nuevas clases investigacionistas conformadas por una nueva clase de inversionistas, favorecidos por programas de gobierno, quienes implementaron nuevas técnicas y sistemas de contratación, aunque la mayor parte de la tierra permaneció en las manos de los terratenientes. Por otra parte, la inversión extranjera, gozando de apreciables estímulos, centró su atención en el desarrollo de la industria de manufactura y del petróleo, los servicios y el comercio, constituyéndose en la principal fuente de capital, pero solo el capital extranjero contaba con la fuerza financiera para sostener varias empresas y consolidar verdaderos monopolios. El desarrollo económico impulsado por la introducción de nuevas tecnologías para la producción motivó nuevamente fuentes de movimiento migratorio del campo hacia las ciudades al mismo tiempo que el mercado interno se nutría de muchos productos nacionales y extranjeros. Sin embargo, la inclusión de nuevas formas de producción tecnificadas desplazaron un gran volumen de mano de obra de tal manera que al finalizar la década se presentó un receso en la producción y un grave aumento del desempleo. Al iniciar la década de 1960 se presentó un crecimiento del sector de los servicios, del industrializar y en menor medida del minero, mientras, mientras el agro comenzó a decaer. Las políticas económicas estatales se dirigieron a la protección de la manufactura nacional y la inversión de producción de bienes y servicios. A medida que la década de 1960 se dio un nuevo impulso a la agricultura, al promoverse la producción de algodón, caña, azúcar, arroz, banano, tabaco y plantas oleaginosas, con el fin de diversificar las exportaciones y contribuir un insumo para el mercado local de la industria. Colombia exportó manufactura, textiles, confecciones y artículos de acuerdo, ganando gran competitividad en el mercado mundial. Los exportadores recibieron significativos estímulos e incentivos en proporción al valor de lo comercializado, lo que les permitió acumular utilidades para la reinversión. 1980 y 1990, crisis y neoliberalismo. En 1980 disminuyó la producción agrícola y la industrial, afectando notablemente al sector financiero. El Fondo Monetario Internacional ordenó el aumento y creación de nuevos impuestos como el IVA, que es impuesto al valor agregado a los artículos de consumo, reducción de los salarios y la liquidación o privatización de entidades del Estado. El neoliberalismo en los años 90 fue una estrategia que incluyó la reducción del gasto público de los salarios y prestaciones de los trabajadores y la privatización de empresas donde tenía participación el Estado. Concluyendo la presentación, tenemos a los años 2000. El periodo comprendido entre 1999 y 2002 se muestra como el de la peor crisis económica en los últimos 80 años. Se trató de una etapa de recesión económica e inestabilidad por el desgaste del país en un proceso de paz que nunca se concretó. Continuó la privatización de los servicios públicos, la educación y la salud, con la consecuente quiebra de empresas, aumentó el desempleo y la corrupción administrativa. Sobrevivieron a esta crisis las empresas con mayor capital o con más capacidades para modernizarse y adaptarse a la situación. Aquí podemos ver al expresidente Álvaro Uribe. Gracias por la atención y chao.